Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Por una vida mejor. Hoy vamos a tener un tema fascinante, un tema que tiene que ver con la salud mental y el autocuidado. El autocuidado es supremamente importante para poder desarrollar todo nuestro potencial. A veces nosotros en nuestro día a día estamos enfocándonos siempre en cuidar, los que son madres o padres, en cuidar a los hijos, los que tienen padres ancianos, en cuidar a sus abuelos, a sus padres, pero a veces se nos olvida que realmente es supremamente importante tener un autocuidado personal para poder desarrollar todo nuestro potencial al máximo. Así que ese es un tema fascinante donde vamos a compartir estrategias, herramientas, tips, vamos a mirar qué dice la ciencia con respecto al autocuidado y la salud mental y por supuesto vamos a tener un monólogo al final, así que quédate hasta el final porque tenemos una invitada, que hace parte del equipo también, pero que nos va a hablar especialmente de este tema del autocuidado, dando unas herramientas muy prácticas para que te los lleves a la casa, para que puedas colocarlos desde ya en el día a día. Así que toma asiento, tómate un chocolatico, invita a un amigo, un familiar y bueno, comencemos todos juntos este programa de Por una vida mejor. Hola Vivi, ¿cómo estás? Maravillosamente, Manuel, ¿tú cómo estás? Jordan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, Yo feliz bien. de estar aquí. Muy contentos de estar con ustedes y con todos pues, nuestros oyentes. Vamos a hablar de este tema del autocuidado y la salud mental y yo creo que empecemos a hablar especialmente de esa palabra autocuidado. ¿Será que es importante tener autocuidado en nuestro día a día? Supremamente. De hecho, el autocuidado hace parte de esos 5 que son fundamentales en la vida del ser humano. Pero autocuidado básicamente es tener cuidado por nosotros mismos, por cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Cuáles son los otros 4 autos? El Ferrari, el Lamborghini. La autodisciplina, el autoconocimiento, está el autocuidado. Y el otro es... ¿La autoestima? ¿No? La autoestima, exactamente. La autoestima. ¿Tiene que ver algo el autocuidado con la autoestima? Eso va ligado 100%. Cuando yo tengo una buena autoestima, mi autocuidado está equilibrando esa autoestima. Esa estima que tengo por mí misma, en este caso pues hablándolo de manera personal, esa estima que tengo por mí misma es la que me permite a mí tener ese autocuidado, que yo pueda mirar hacia adentro y entender exactamente cuáles son mis necesidades, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, en qué momento lo debo hacer para poder estar en equilibrio como ser humano, como profesional, como persona, como mujer, como pareja, como absolutamente todo que hace parte de lo que yo termino entregándole a los demás en todo mi entorno. Hay un mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, lo sabemos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esa frase, como a ti mismo. Es decir, en la medida que te amas, vas a poder amar. Si no te amas, no vas a poder dar amor. Así que el autoestima, el autoconcepto, el autocuidado tiene que ver con el amor propio. Pero ¿realmente nos amamos? O sea, ¿realmente entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Entendemos que nuestra mente es importante cuidarla? ¿Entendemos que nuestras relaciones que sí o sí afectan directa o indirectamente nuestro estado emocional, estamos cuidando? O sea, ¿de verdad estamos cumpliendo ese gran mandamiento de amar a otros como nosotros mismos? ¿Sabe que hace poco estaba escuchando un tema sobre el amor o la codependencia? Entonces, muchas veces nosotros decimos amar a otras personas y lo que estamos haciendo es simplemente siendo codependientes. ¿Por qué? Porque siempre cuando amamos a otra persona o decimos amar a otra persona o le expresamos amor, voy a colocar un ejemplo, ¿no? Una relación de pareja que, no sé, la pareja lastimosamente no tiene una relación tan sana, es una relación tóxica, como dicen por ahí, se montan los cachos, se dejan, terminan 2, 3, 4, 5, 7 veces, 10 veces. Yo conozco algunas así, que llevan desde los 15 años en relación y terminan y vuelven. Y uno dice, no, es que yo hablaba con una chica y yo le decía, venga, pero ¿por qué vuelves con esa persona? Y me decía, no, es que yo la amo. Yo la amo. Yo decía, pero hombre, ¿eso es amor o eso es codependencia? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar el autocuidado para realmente tener un buen amor, dar un buen amor a otra persona? Inicialmente, lo digo yo, Jordan, yo sé que tienes unas ganas de hablar, pero yo aquí voy a decir algo. Y es que, por ejemplo,
Hay dos cosas bien importantes y una de ellas es que cuando yo genero mi propio bienestar, es cuando rompo esa codependencia con el otro. Entonces, mi autocuidado es cuando yo busco mi bienestar sin que afecte mi ecología. Cuando hablo de ecología, estoy hablando de las otras personas o de todo lo que está en mi entorno que pueda uno afectar. Entonces, si yo no afecto mi entorno, mi ecología, y yo busco ese bienestar, pues entonces estoy realmente preparada para estar en una relación y brindar bienestar. Porque es que al final ahí recordamos esos conceptos y los vamos uniendo cuando dicen que la felicidad no te la da nadie. O sea, la felicidad es un estado. Yo elijo estar feliz, pero todo eso tiene una raíz. Ok. Bueno, entonces hablemos del autocuidado. Hablemos de algunos tipos de autocuidado. Yo creo que el autocuidado parte fundamentalmente de un valor que a mí me encanta mencionar, que es la honestidad. Okay. ¿Qué ocurre? Tenemos socialmente inculcado el concepto de que amar a los demás de buena manera nos hace mejores personas. Pero inicialmente tenemos que empezar por ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Un ejercicio así muy sencillito que a mí me encanta practicar es pararme frente al espejo y preguntarme a mí misma qué quiero, qué necesito, qué planes tengo, qué me apasiona, qué me gusta y qué no. ¿Por qué? Porque solamente yo, evaluándome a mí misma, puedo saber qué medidas tomar para cuidarme. Y por eso se llama autocuidado. Son cosas que más nadie va a hacer por mí, sino que las voy a hacer yo misma. Cómo me siento y cómo me veo y qué quiero yo físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Porque la única manera en la que yo puedo velar por mi bienestar es teniendo claro qué quiero, qué me gusta, qué me hace feliz y para dónde voy, para dónde quiero ir, qué voy a hacer yo para llegar hasta allá. Ahí influye mucho evaluar los hábitos que uno se ha formado para sí mismo y cuáles son los efectos de esos hábitos en el largo plazo en mi propia vida. Me gusta. Vea, usted menciona algo interesante. Tú mencionaste el autocuidado desde una parte holística, ¿no? Mental, social, emocional, espiritual, en todas las áreas, ¿no? Aterricémoslo en ejemplos prácticos. Hay una madre en ese momento que nos está escuchando y que a veces tenemos creencias populares, como por ejemplo, no, primero mis hijos antes que yo, por ejemplo. Sí. ¿Ustedes hemos escuchado eso? Yo lo he escuchado mucho, ¿no? Muchas veces. Yo tengo los calzones rotos de hace 5 años y no los cambio. Por mis hijos, por cambiarle los de ellos. No, pero eso son cosas básicas, pero mira el ejemplo. No, yo tengo mis calzones rotos, pero para darle quizás el PlayStation que mi hijo quiere. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, no es una necesidad del hijo que voy a suplir, sino es algo que quiere el hijo y que, bueno, como madre, como padre, me satisface hacerlo, me siento que estoy haciendo las cosas bien, pero ¿dónde está el amor propio? ¿Dónde está el autocuidado? ¿Dónde están las prioridades con respecto a mí mismo? Por eso el mensaje que les mencioné, ¿no? Con respecto al principio bíblico del consejo de Dios que nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no me amo yo misma, ¿cómo yo voy a darle un buen amor a otra persona? ¿Qué le podemos decir, Vivi o Jorlin, a aquella madre, a aquel padre que da todo para otra persona? Amigos, yo conozco amigos que dejan de pagar el arriendo para pagar el arriendo a otra persona. O sea, hay personas que, repito, yo sé que en psicología le llama codependencia, por eso hablaba al principio de la codependencia, pero que se siente y tiene así. Otro nombre realmente. Tiene otro nombre adicional que es la drogodependencia emocional, porque las emociones del otro se convierten en una droga para mí. Entonces yo hago las cosas para que el otro esté bien, porque esa es mi droga. Esa es mi droga, eso me hace sentir bien. Eso me hace sentir bien. Entonces el autocuidado básicamente desde ese punto de vista es entender, o sea, tener esa capacidad de ser, como de observarme a mí misma y entender si realmente mis emociones las estoy buscando a través de las emociones del otro o porque realmente yo estoy bien y quiero ofrecer bienestar. Que esos son dos puntos fundamentales y que son básicamente la base de lo que yo pueda entregar, lo que pueda recibir, pero también de cómo me percibo. Claro. Hay una cosa que yo estuve observando con respecto a eso y es que las personas muchas veces se confunden con la definición de lo que es ser egoísta. Creen que ponerse a sí mismos en primer lugar, que ser cada uno la persona más importante para sí,
es ser egoísta con los demás. Okay. Si nosotros aprendemos a manejar las diferencias entre cuál es mi bienestar, qué es lo que me lo proporciona, qué puedo hacer yo en pro de mi propio cuidado, no estoy siendo egoísta con los demás. Entonces, si el hijo clama por un PlayStation y la mamá deja de reemplazar su ropa rota por complacer a su hijo, ¿quién está siendo egoísta? Ok. O con quién lo está haciendo. O con quién lo está haciendo, exacto. Okay. Esa es como tal vez como la contraparte del ser honesto, ¿sí? Uh-huh. Si yo no soy honesto conmigo misma, ¿hasta dónde puedo estar siendo egoísta con otras personas? Inclusive esa parte de egoísmo va mucho con lo que decíamos inicialmente de si yo en mi ecología no afecto a nadie, busco mi bienestar, pero no estoy afectando a nadie, ahí no estoy siendo egoísta. Egoísta es cuando realmente mis decisiones están afectando a otro, pero porque lo que estoy haciendo sí está generando un daño, que son dos cosas. Este tema es bien profundo, sí, claro. Pero por ejemplo, ahí hay un límite porque la persona puede decir, sí me generaste un dolor, pero también es porque quizás esa persona tiene un tema emocional que debe trabajar, solucionar, pero ya es responsabilidad de la otra persona. Dentro de lo que es mi responsabilidad con el bienestar y con la ecología, yo estoy bien. Claro. Entonces no es egoísmo, es bienestar y autocuidado. Me gusta. Autocuidado, cuidado. Mi mamá me decía, Manuel, tenga cuidado con ese muchacho que es vicioso y el que se junta con la miel, algo se le pega, es que dice el dicho, sí. más o menos así, sí, es que dice, ¿no? Cuidado, ¿no? Y me llama la atención la palabra cuidado. Hablemos un poquito de las relaciones, especialmente relaciones sentimentales. Yo creo que no hay algo que afecte más el ser humano y la salud mental, porque el tema, ahorita vamos a explicar un poquito el tema de la salud mental y la importancia del autocuidado en la salud mental, algo que afecte en gran medida la salud mental, que son las relaciones. O sea, las relaciones humanas, sí o sí, afectan positiva o negativamente nuestra salud mental. Entonces, ¿qué cuidado nosotros tenemos que tener a la hora de elegir nuestras relaciones? Yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que tener y el mayor cuidado es ese autocuidado desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Okay. Cuando yo soy inteligente emocionalmente, puedo estar con una buena relación interpersonal, puedo ofrecer otro tipo de emociones de bienestar, porque cuando yo no tengo una inteligencia emocional ocurren dos cosas. Una, yo puedo llegar y decirle a Manuel en este momento, te puedo decir, Manuel, estoy muy mal porque es que tú me hiciste sentir mal. Entonces tú tienes dos opciones. Puedes decir, bueno, probablemente pude haber hecho algo que te hizo sentir mal, o puedes poner la otra, es que yo soy una mala persona. De verdad la hice sentir mal, y probablemente no es verdad, o sea, eso no es cierto, solamente que como tu inteligencia emocional es un poco desequilibrada, no te permite observar con detenimiento si realmente es tu responsabilidad o no, porque es que al final cada uno es responsable de lo que interpreta, de lo que dice y también pues de la forma en cómo lo dice. Entonces son cosas ahí que se van trabajando y que al final terminan afectando la salud mental, porque cuando empiezan esas conversaciones internas de lo estaría haciendo bien, no lo estaría haciendo bien, ¿qué estaré diciendo? ¿De verdad soy tan mala persona que estoy haciendo sentir mal a la otra mal? O sea, empieza esa voz interna a generar ese conflicto, y ahí es donde empieza todo ese mundo, ese mar abierto del cerebro de la salud mental. Sí, así es. Me llegó a enfermar, me llegó a estresar, me llegó a deprimir, afecta los neurotransmisores, pierdo el equilibrio emocional, afecta muchísimo. Ahora, yo hace poco, escuché la historia de una muchacha del colegio que lastimosamente, es como todos, uno en el colegio, los muchachos, uno trata de compartir, trata de caerle bien a las personas, pero esta chica se empezó a juntar con otras que lastimosamente, pues los padres se dieron cuenta que la estaban manipulando. Entonces ella le decían, haga esto, haga aquello, cosas malas que sí o sí ellas estaban intentando que hiciera. La muchacha accedía para complacer a otras personas. Y la mamá no sabía, el papá no sabía cómo hacer para que esa relación dejara de existir, porque al finalizar ella estaba apegada a esa relación negativa.
Y después notamos, hablando con una de las amigas de las personas que lastimosamente le estaban haciendo el mal a la niña, notamos que literalmente no la querían, la estaban completamente manipulando. O sea, no había ni siquiera un desorden normal de juventud, una locura de la juventud, sino literal había una predisposición a la manipulación de parte de la otra chica a la afectada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo los padres pueden hacer o cómo nosotros podemos hacer para hablar con alguien que realmente está siendo manipulado, está siendo afectado, no está colocando en vía libre o no está colocando bien el tema del autocuidado en su vida diaria, con sus relaciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Nosotros cómo podemos ayudar a alguien así? Porque conocemos personas que están pasando por algo parecido. Yo coloco un ejemplo pues de la niña, ¿no? Pero conozco personas que pueden estar pasando por algo parecido. Yo creo que, por lo menos poniéndome en la posición de cada uno de los personajes, ¿sí? ¿Qué pasa con la persona, con la niña, la que es manipulada? Las personas que hemos sido víctimas de manipulación, por decirlo de alguna manera, aunque suena como muy trágico ese nombre, nos pasa fundamentalmente que tenemos inseguridad. Eso es lo primerito que yo percibo cuando uno está en una posición de ese tipo. Yo, inclusive, por una experiencia personal que pasé hace muchos años, me llegué a declarar la mujer insegura, inestable, indecisa, incapaz. Eso me hizo verme vulnerable ante otras personas. Entonces, había personas que sí lo hacen con premeditación, con alevosía, quieren sacar ventaja de eso y se consiguen un pendejo, ¿sí? Y esa persona termina siendo el títere, el muñeco. Entonces, cuando uno no se siente seguro de quién es, de qué quiere, ¿sí? Y eso, sí, ahí influye mucho la inexperiencia, la ingenuidad, ahí influye también la inmadurez. Todo lo que sea con in. Fíjense que por eso era que yo hablaba de que en esa época me llegué a sentir así. Nunca falta un vivo que quiera aprovecharse de ciertas personas que son inseguras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acudir a una persona a eso? Primero, enseñarle que los límites existen y que se pueden poner, se pueden definir. Pero si yo, persona frágil mentalmente, que no tengo mi inteligencia emocional desarrollada y que tampoco tengo claro lo que quiero, o sea, yo soy presa fácil de una persona que pueda aprovecharse de eso. Okay. Muchas veces en situaciones así, uno tiene miedo de hablar, miedo de mostrar la inseguridad que en realidad la está ventilando. Y la otra persona ya se dio cuenta hace rato y hace kilómetros. Entonces, si uno ni siquiera se siente con la capacidad de ver, se están aprovechando de mí o me están pidiendo más de lo que yo estoy en capacidad en este momento de dar o de lo que yo quiero y me nace, porque es que muchas veces uno no quiere y termina diciendo que sí. En ese momento uno tiene que interiorizar que hay que poner límites. Ese es el mejor in. Ese es el bueno, ese es el bueno. Interiorizar, sí, ese vence a todos los demás. O sea, entonces vamos aterrizando en los tips, en las herramientas prácticas para nuestros oyentes. Entonces, en el tema del autocuidado emocional, estamos profundizando bastante en el tema de las relaciones. Y el consejo práctico para todos nuestros oyentes, en primer lugar, es colocar límites. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Conectarse con sus emociones y entender que las emociones propias no necesariamente son las mismas del otro. Y eso me va a permitir a mí poner límites. Okay. Por ejemplo, un ejemplo sencillito. Yo, Yorlén, siempre he sido enemiga de los apodos. ¿No te gustan los apodos? No me gustan los apodos. Okay. Yo soy rotunda luchadora de que los apodos no existen porque es que para eso existen los nombres. Okay. Y las personas nos ponen 1, 2, 3, hasta 4 nombres. Entonces, ¿por qué me van a poner un quinto nombre que no me gusta, que es despectivo, que me falta el respeto? Yo, por ejemplo, así sea un apodo bonito, o sea, un apodo... Depende. Un apodo de cariño. Porque ahí va la otra parte contraria a
¿Qué hace notar la manipulación? Y es la intención. La intención con la que la otra persona hace el comentario, dice el apodo. Ok, entiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es un límite que yo pongo? Que a mí me gusta que me digan por mi nombre. Ok. Y si a mí me dicen un apodo y me lo dicen de manera despectiva, adiós a los amigos. Claro, está bien. Es una cosa sencilla, cotidiana, en la que yo suelo poner límites. Perfecto. Y ahí te autocuidas. ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿Para qué? Para que no te afecte. Y me estoy cuidando emocionalmente, ¿por qué? Porque a mí una persona me pone un apodo que ni siquiera me guste, yo me voy a sentir, me voy a enojar. Yo de repente puedo perder una buena relación de amistad con una persona que ni siquiera tenía idea de que a mí eso no me gustaba. Okay. Entonces, yo creo que eso hace como parte del autocuidado que yo tengo conmigo a la hora de iniciar una relación de cualquier tipo con una persona. Yo considero que otra forma es tener esa capacidad de reconocernos. O sea, qué maravilloso, qué grandeza tan divina la de Dios, podernos crear a nosotros con una huella. Nos identifican por una huella. Wow. Somos millones y millones y Diferentes. millones de personas en el mundo y con una sola huella pueden saber quiénes somos. Entonces, yo soy tan diferente en tantos aspectos a los demás, que cuando yo reconozco que soy especial, porque Dios me creó de manera especial y adquiero esa seguridad porque soy especialmente amada por Dios inicialmente. Entonces, cuando yo reconozco eso, puedo entender que hay tantas diferencias en los demás, que hay cosas que simplemente pues se pueden manejar diferente. Entonces, cuando yo reconozco esa especialidad que me otorgó Dios en su creación, pues sencillamente yo lo que hago es empezar a verme con el mismo amor que Dios me creó. Qué lindo. Eso tiene que ver con el autoconcepto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Esos son capas que se van quitando. Esos son unas capas. Una capa se quita, una capa llega al autoconcepto, la autoestima, y de ahí para abajo se desprenden un sinnúmero de emociones. Porque es que las emociones no solamente son risa, alegría, tristeza. Debajo de la alegría vienen otras. Claro. O sea, hay por ahí unas 10 emociones más debajo de la alegría. Yo leí que habían más o menos 300 emociones. Tú hablabas detrás de cámara, les cuento a nuestros oyentes. Vivi ustedes saben que, bueno, Vivi es coach en ontológico, ¿verdad? Ontológico y en programación neurolingüística. En programación neurolingüística. Y nos hablaba detrás de cámaras y nos decía que una de las maneras para poder comunicar mejor tiene que ver con ampliar nuestro léxico. Es decir, el vocabulario que tenemos nosotros en nuestro día a día. Y yo estaba leyendo a Anthony Robbins, que habla especialmente de programación neurolingüística, y él habla sobre las emociones. Al finalizar, los seres humanos somos más emocionales de lo que pensamos, mucho más emocionales de lo que pensamos, y todo lo que hacemos es por emoción, ¿no? Normalmente queremos aumentar el placer o huir del dolor y el sufrimiento. Todo lo que hacemos es para tener más placer o huir del dolor. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, con respecto al tema del vocabulario, de las emociones, perdón, él decía que nosotros debemos aprendernos a ampliar el vocabulario emocional. Me explico. Porque a veces, por ejemplo, tú dices, es que esta semana estuve con mucho trabajo, me siento estresada, o me siento frustrado, o me siento deprimida. Quizás decimos eso porque es lo único que sabemos decir. O sea, porque es lo único que nuestra mente, en nuestra categoría o en nuestra casilla, cajoncito del vocabulario emocional, solamente está en esas palabras para describir algo, una emoción quizás de melancolía o de incertidumbre o de cansancio, ¿sí? Entonces, no somos específicos con lo que sentimos. Claro, el tema es que las palabras tienen un significado propio y muy singular, muy personal. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Entonces, si yo digo depresión, hablemos un poquito de la salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que el tema de hoy es la importancia del autocuidado y la salud mental. Si yo tengo depresión, normalmente hoy en día se está hablando mucho de la depresión, que es la enfermedad del siglo XXI, que la mayoría de las personas están deprimidas, están estresadas, están ansiosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si ante cualquier cosita yo digo, no, es que estrés, no, me siento deprimida. O sea, lo etiqueto de una vez, eso hace un énfasis emocional en mi vida
y afecta mi autocuidado, ¿estamos de acuerdo? Mi salud mental. Porque las palabras tienen poder. Por supuesto. Y si usted ya le está diciendo a su cerebro que está estresado o que está deprimido, el cerebro no distingue realidad, fantasía, él va a crear la condición de depresión o de estrés en el cuerpo físico. Perdón, dale. En el cuerpo físico, en la mente, en las emociones. Entonces la persona inevitablemente termina sintiéndose así porque no tiene otro término con que describir lo que está sintiendo. Así es. Por supuesto. De hecho, yo les voy a hacer una pregunta así súper práctica, así de segundos. Ok. Para demostrarles el poder que tienen las palabras. Si yo les digo en este momento, Manuel, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si yo les digo, miren, por favor en este momento no piensen en su primer apellido. No piensen en su primer apellido. ¿En qué pensar? En El primer apellido. Claro, pero entonces mire el efecto que esto tiene. ¿Por qué pensamos en el primer apellido? Porque la palabra no, el cerebro no la reconoce, no la reconoce. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Primero va y ejecuta la acción para entender qué es lo que no debe hacer. Por eso los papás, cuando están criando a sus hijos, les dicen, no te subas allá porque te caes. Y te subes. El cerebro del niño lo que hace es, tengo que ir está entendiendo que se suba para entender qué es lo que no tengo que hacer. Y los papás ya se creen muy sabios porque dicen, sabía que se iba a caer. Claro, pero es porque estamos programando lingüísticamente mal a la persona. Y eso afecta directamente a nuestra salud mental. Porque si no tenemos una buena comunicación con nosotros mismos, difícilmente vamos a tener un equilibrio mental. Pilas, tenga autocuidado con con las palabras. Con lo que usted se dice todos los días, cuando se mira al espejo, cuando dicen las cosas. O sea, en el día a día decimos tantas palabras negativas y casi siempre refiriéndonos a nosotros mismos. ¿Cuál es la persona con la que usted más habla en el día? ¿Cuál es la persona? Uno mismo. La persona con la que uno más habla en el día es uno mismo. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se dice todos los días? A veces decimos, no se puede. A veces decimos, es que no soy tan bonita. Es que no soy tan inteligente. Es que no soy capaz. Es que hay otras personas mejor que yo. Entonces, el autocuidado tiene que ver también con el vocabulario. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Porque eso, podemos hablar mucho con respecto al tema. Que de paso, a continuación vamos a darle un paso a la siguiente sección que tiene que ver con una experta en todo el tema de salud mental, psicóloga, y nos va a hablar un poquito de la salud mental y el autocuidado y cómo tienen la importancia de las palabras en nuestra salud mental. Así que sigan con nosotros conectados. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en un episodio más. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos ven por medio de las plataformas digitales, a mis compañeros. Hola, ¿cómo están? A Henry, muchas gracias por este maravilloso trabajo que haces para que todo esto sea posible y pueda llegar a sus hogares esta maravillosa información. Hoy con un tema muy importante, el autocuidado y la importancia de la salud mental. Vamos a hablar un poco de la salud mental. No sé si ustedes en algún momento, porque a mí me ha pasado, les cuento que a mí me ha pasado, han sentido un poco de culpa por experimentar algunos sentimientos de desesperanza. Y como vivimos en una cultura o tenemos un sistema de creencias que nos limitan, donde nos dicen que eso es falta de fe, que nos falta mejorar nuestra relación con el Señor, que por eso estamos experimentando este tipo de cosas, y eso genera en nosotros vergüenza de manifestarlo, culpa por sentirlo, y no tomamos acciones para poder mejorar nuestra salud mental. ¿Y qué tal si hablamos de Elías? ¿Recuerdan Elías, el profeta Elías? Hubo un momento que dijo, Señor, no doy más. No siento fuerzas, no tengo ganas de vivir, quítame la vida. ¿Qué decían del profeta Jeremías? El profeta llorón, ¿cierto? Ante esas circunstancias de su pueblo, de todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel, él no veía salida, sentía miedo, desesperanza y se la pasaba llorando.
Entonces, el Señor siempre estuvo con estas personas y entendía, porque como su creador sabe que nosotros estamos sintiendo. Quiero que leamos un apartado aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, que dice: se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón quebrantado y enfermo, un espíritu dominado por el desaliento, necesitan ser tratados con bondad. La compasión y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el mejor tratamiento si es administrado con frialdad e indiferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado primero con nosotros mismos, cómo nos tratamos ante estas situaciones que podemos estar pasando, o con las personas que tenemos a nuestro alrededor que pueden estar atravesando por situaciones así. O sea, que tenemos que ser muy cuidadosos y entender que no es falta de relación con el Señor, que no es falta de fe, que así como nuestro cuerpo se enferma, vamos al médico porque nos duele la cabeza, porque tenemos diabetes, porque tenemos hipertensión, porque estamos mal del colesterol. Corremos al médico porque sabemos que él puede darnos la medicina que estamos necesitando y en ningún momento estamos pensando que es falta de fe. Si nos dio cáncer, ¿es falta de fe? No. Nos dio cáncer porque nos enfermamos, nos tocó. Lo mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente también se enferma. Entonces no hay por qué sentir culpa. ¿Y qué es la salud mental? Uno escucha muchos conceptos. Leí uno que me gustó. Cualidad que posee quien goza de un estado persistente de bienestar. ¿Y eso cómo se puede ver manifestado? En las relaciones interpersonales. ¿Cómo utilizo mis cualidades? ¿Cómo utilizo mis habilidades? ¿Cómo enfrento el estrés cuando llega el estrés? ¿Y cómo soy en el trabajo? ¿Soy productivo o no soy tan productivo? Todas estas cosas son muestras de cómo está funcionando nuestra salud mental. Y a veces pensamos que los que sufren de la salud mental, que están mal, son aquellos que sufren de esquizofrenia, que sufren de bipolaridad, de ansiedad, de depresión y que necesariamente tienen que ser tratados con ansiolíticos o con antidepresivos. Pero no solamente estas personas son las que padecen de esa falta de salud en la mente. También hay otros factores que se pueden manifestar y que nosotros podemos entender que nos está fallando nuestra salud mental. Y una es el pensamiento, la otra es las emociones, que ya lo hablaron ahora, y tercero, la conducta. ¿Y cómo se puede ver manifestada la falta de salud mental en el pensamiento? Ahorita lo hablaba. A veces tenemos esas vocecitas, no sé si a veces sienten que hay una vocecita que nos habla y nos dice: no eres tan valiosa, te equivocaste otra vez, volviste a cometer el mismo error. Y nosotros que estamos en este mundo del cristianismo, que todos los días luchamos y sentimos que volvemos y la embarramos, eso hace que nuestros pensamientos empiecen: no vas a ser capaz, volviste a cometer el mismo error, o tienes un sueño, no lo vas a poder cumplir, no eres lo suficientemente valioso o valiosa. Todos esos pensamientos van rumiando en nosotros y cuando esos pensamientos pasan tanto tiempo en nosotros, los hacemos como reales. Podemos pasar una vida entera pensando infinidades de cosas y creyendo que son ciertas simplemente porque están instaladas ahí. Tenemos que empezar a tomar acción para ver cómo vamos a sacar ese tipo de pensamientos. Y yo leía un libro que me encanta, se llama así de simple, de un psiquiatra adventista. Él hablaba de la jerarquía de la mente. Y en la jerarquía de la mente hay un proceso mental, si le podemos llamar de esa manera, que es la razón. Entonces yo con la razón, ¿cómo puedo llevar a encontrar evidencia de que eso que yo estoy sintiendo es real? No, es que tú no eres valiosa. Toda la vida me voy a creer que no soy valiosa. No, vamos a utilizar la razón, que la tenemos ahí disponible para hacer uso de ella. Vamos a la razón de decir: ¿por qué no soy valiosa? ¿Quién dice que no soy valiosa? ¿Quién dice? Yo, mi mamá me dijo cuando era pequeña, mi papá o mis amigos, y yo me lo creí. Vamos a buscar evidencia, pongamos esto sobre la mesa y miremos por qué no soy valiosa. Y
tengan la plena seguridad que van a encontrar por qué si eres valiosa. ¿Por qué te equivocas tanto? ¿Por qué vuelves y cometes el error? No vas a volver a ser capaz. Pues el Señor dice que Él coge todos nuestros pecados, todos nuestros errores, los tira al fondo del mar y nos vuelve unas nuevas criaturas. Ahí empezamos a encontrar evidencia de esos pensamientos que rumian y poder salir de ellos para poder salir de todo eso que nos atormenta. Las emociones. Hablábamos mucho y ahora creo que es casi que moda que se hable mucho de la inteligencia emocional. A veces a mí me perturba un poco porque, y no sé si le pasa a la gente, porque entonces tenemos que estar muy bien portados, que si tengo rabia, entonces ¿cómo voy a gestionar la rabia? Si tengo miedo, ¿cómo voy a gestionar el miedo para que no se me suba el cortisol y no tenga mucho estrés? No, es aceptar que somos seres emocionales. Que esas emociones no son culpa de nosotros sentirlas, las sentimos. Sentimos miedo, sentimos asco, sentimos rabia y muchas más emociones porque somos humanos. Vamos a ver es cómo hacemos para lidiar, como se dice ahora, para gestionar con esas emociones. Me dice Manuel, se lo escuchaba una psiquiatra muy famosa, Marian Rojas, y me encantó. Marian Rojas está decía. Un ejemplo, vamos a hacerlo con Manuel. Manuel me dice: Patricia, qué fea tu chaqueta. Qué fea tu chaqueta. Yo puedo hacer 3 cosas. Una, decirle cuántos pares son 3 moscas. Insultarlo, decirle algo feo de él. ¿Y qué pasa? Saqué la emoción, pero me quedé sin un amigo. Otra opción es quedarme con la emoción, irme para la casa y empezar. ¿Pero por qué? Si esa chaqueta yo ahorré 6 meses para comprarla, si a mí me parece linda, si yo hoy que salí con ella me vi tan linda y él me está diciendo eso y empiezo a darle vuelta al asunto, pero nunca saco la emoción, la guardo y ahí es cuando me enfermo, me da gastritis, me da migraña y infinidad de cosas que pueden generar esas emociones que almacenamos en nuestro corazón. O la tercera, con mucha asertividad, como decía Jorlen, acercar y decirle: Manuel, me parece que está siendo un poco agresivo, no te he dado pues como la confianza para que me trates de esa manera y a mí mi chaqueta me gusta y para gusto los colores, pero de una manera asertiva, de una manera respetuosa y saqué mi emoción. Entonces no es sentir culpa por las emociones que estamos sintiendo, sino cómo manejamos esa emoción, tratar de no dejarlas y es lo que nos sucede a menudo, que las guardamos por mucho tiempo y cuando menos piensas, explotamos y decimos lo que no debemos decir. La conducta, cómo nos comportamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros familiares, ante el estrés, ante las dificultades, cómo reaccionamos con nuestro entorno de amigos, en nuestro trabajo, pero también qué acciones tomamos en cuanto a nuestro cuidado. Hacemos ejercicio, tenemos una buena alimentación, cuidamos la higiene de nuestro sueño, estamos pendientes de cuidarnos para no caer en todos estos sesgos que a veces hacen que nos quedemos incubados y con la culpa de que estamos actuando de mala manera. Entonces es muy importante llevar a la acción. Entonces, para finalizar, les quiero decir, a veces pensamos mucho en las guerras, en todo lo que está pasando en este mundo, las luchas por el poder. Tenemos que tener en cuenta que el verdadero conflicto es por quien domina nuestra mente. Y nosotros somos los creadores de nuestro futuro. Nosotros tenemos que tomar acción. Nosotros tenemos que saber a quién le permitimos que domine nuestra mente. Y por eso tenemos que tener responsabilidad, conciencia de cómo estamos cuidándonos a nosotros mismos, cómo estamos cuidando nuestros entornos para poder ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Un abrazo, que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.
En la vorágine de la vida diaria, a menudo subestimamos la importancia de la salud mental y el cuidado personal, ¿no? El cuidado sobre todo de la salud mental. Ahora, nos sumergimos nosotros en este episodio en algunas herramientas muy prácticas para poder desarrollar una buena salud mental y herramientas que tienen que ver con el autocuidado. Hablamos de la comunicación, de la autocomunicación sería la palabra, del lenguaje propio, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, con la persona que más hablamos, que somos nosotros mismos. Hablamos de tener cuidado con las relaciones, de colocar límites, entre otras. Pero a continuación queremos continuar dando algunas herramientas muy prácticas que tienen que ver con eso, con el autocuidado de la salud mental. Antes de que Jorlen nos cuente esas herramientas valiosísimas que tiene para compartir, yo creo que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que la salud mental es para todo mundo. O sea, no hay excepción alguna, es para todo mundo. Entonces yo creo que el primer síntoma de acudir a una ayuda para el tema de salud mental es cuando yo digo, no necesito. Okay. O sea, yo estoy bien, no necesito. Ese es el primer síntoma para decir, wow, tengo que ir a compartir a una sesión psicológica, a una terapia o algo. Entonces, para mí eso es como lo primero. Yo creo que una de las formas en que las personas podemos, digamos, practicar el autocuidado es teniendo cierta claridad en los tipos de autocuidado que podemos aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista emocional, aparte, una de las recomendaciones que se hacen es ese ejercicio de honestidad conmigo mismo, ¿sí? Aparte de eso, reconocer y darme la oportunidad de expresar mis emociones, darme la oportunidad de reír en momentos de felicidad, de llorar en momentos de tristeza, darme la oportunidad de ver cómo puedo expresar mi frustración o mi ira, que me permita sacar esa emoción. Hay personas que, por ejemplo, practican la meditación, practican la oración como instrumento para conectarse consigo mismos, con su interior. Así es. Si hablamos, por ejemplo, del autocuidado desde el punto de vista físico. ¿Sí? Hacer ejercicio, practicar alguna rutina de movimiento que nos dé alegría. No necesariamente tiene que ser en gimnasio, puede ser caminar con la mascota, puede ser nadar, pero conectarse con el cuerpo, de manera que el cuerpo a la hora de hacer movimientos produzca ciertas hormonas que le den a la persona bienestar, porque se supone que el autocuidado es conseguir ese bienestar que yo me voy a brindar a mí mismo. Si hablamos desde el punto de vista de autocuidado intelectual, ¿sí? La parte mental, leer un libro, hacer ejercicios como crucigramas, pintar y colorear o practicar alguna manualidad puede ser una herramienta. Alguna de esas herramientas le da a mi cerebro la capacidad de sentirse bien, de hacer cosas con las que se conecte y que le gustan. Si hablamos de autocuidado desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Las personas que practican alguna religión o que de repente tienen algún conocimiento de espiritualidad, que les gusta conectarse con la naturaleza o que les gusta, por ejemplo, meditar. La meditación es una forma también de conectarse con uno a nivel espiritual. Y otro de los puntos que yo estuve investigando sobre el autocuidado para enfocar los 5 que conseguí es el autocuidado social. Ese me llamó muchísimo la atención y fue el que tocamos básicamente al inicio de esta conversación, que es cómo manejamos las relaciones con las otras personas, hasta dónde yo determino qué espero con respeto, con comprensión con quien me estoy relacionando. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este podcast y te dejo esta última frase. No puedes controlar todo lo que sucede en el exterior, pero puedes controlar cómo respondes a lo que te pasa y puedes controlar cómo te cuidas a ti mismo en el interior. Así que hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros y esto es Por una Vida Mejor. Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una Vida Mejor conduce Manuel Montalvo.